No es de extrañar que en Barichara, conocido como el pueblo más lindo de Colombia y declarado Monumento Nacional en 1978, en el que sus casas y calles de piedra, su vegetación y paisajes invitan a la reflexión y la tranquilidad, naciera una mujer cuyas ideas, pensamiento y acciones han impulsado, junto con otras mujeres, una revolución pacífica en el camino hacia una sociedad más equitativa e igualitaria. Ella es Magdalena León Gómez. El gusto por lo rural en mi vida viene desde mi niñez, y en esa etapa de la niñez que pasé hasta los 7 años en Barichara, mi papá algunas veces nos llevaba de pueblo en pueblo, pueblos como Zapatoca, como El Socorro, como San Gil, y el mismo Barichara, que era perfectamente rural. Y luego, en la etapa en que me metí a estudiar a las mujeres, me hice la pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con las mujeres rurales? Y aquí es que nace el trabajo que luego se publica en el libro de Mujer y Capitalismo Agrario, en que estudiamos 4 zonas del país, desde la más campesina, más tradicional, hasta la más capitalista, más avanzada. Por lo tanto, lo rural fue parte y es parte de mi vida. Creo que una de las características de Magdalena es que no acepta un no. Sí. Y en el trabajo de campo, Magdalena es increíble, ¿no? Porque si alguien nos daba una idea de que, mira, sí existía un dato, un informe, pero ¿qué pasó con eso? Entonces Magdalena enseguida, ok, tenemos que buscar este informe. Y seguía los hilos y hacía las llamadas y, bueno, no paraba hasta tener ese informe con ese datito. Pero Magdalena, que siempre, tú sabes, mucho cariño y todo, la gente se enamora de ella y le da el dato. Fue bastante bonito, fue un estudio de 4 regiones de Colombia, cada una muy diferente, con diferentes procesos de desarrollo del capitalismo en el agro. En ese marco estudiamos la situación de la mujer campesina y la mujer que ya estaba en el mercado de trabajo rural, ¿no? Bueno, entonces de ahí ya son un montón de proyectos, ¿no? que desarrollamos juntas, ¿no? De ahí nació el último libro que hicimos juntas, ¿no? Sobre mujer y acceso a la tierra, ¿no? en 12 países. Aquí el llamamiento del libro es considerar la propiedad en general y no solamente el tema tierra como un elemento básico para el empoderamiento, para la autonomía de las mujeres, no solamente económica, sino su autonomía a nivel de romper estas bases culturales que de alguna manera han sido el elemento que le impide avanzar en la igualdad con los hombres. La trayectoria de Magdalena como investigadora no solo nos revela la importancia y significación de su trabajo para las ciencias sociales, el movimiento social de mujeres y la visibilización de las relaciones de género en el país y en América Latina, sino que ha representado también un camino a través del cual otras mujeres han transitado al feminismo y a los estudios de género. Y yo no era feminista, yo no tenía mucha idea todavía de estas cosas, salvo de que a mí me gustaba hacer libros, qué sé yo. Y de repente cuando ella llega con toda esta reflexión, para mí desconocida, realmente me abrió todo un mundo. Entonces yo quiero que quede muy claro,
cómo Magdalena ha sido una de las mentoras de mi desarrollo feminista. Conozco a Magdalena, ella me dice que está buscando una asistente para un proyecto que tiene dos componentes. Por una parte, el proyecto se llamaba Acciones para transformar el estatus de la mujer. Ya con ese título te das cuenta de la impronta de la época, se hablaba de estatus y se hablaba de la mujer en singular. Entonces, como te decía, en ese proyecto había dos componentes. Un componente que tenía que ver con información jurídica para empleadas domésticas, donde justamente se las informaba de sus derechos laborales. También se informaba a quienes eran sus empleadores de las prestaciones sociales a las que tenían derecho. Y el otro componente era de sensibilización a funcionarios que trabajaban en el sector rural y que trabajaban tanto a nivel directivo como operativo. Con Magdalena hicimos 14 viajes justamente en ese proceso de sensibilización. Y yo creo que fue más que todo en ese proyecto de viajar juntas, pues que la conocí. Yo no sé qué contaría Magdalena de eso, pero mi impresión es que ella llegó más bien desde la investigación a la importancia de traducir los resultados de esa investigación en políticas públicas y, digamos, en conocimientos útiles para la transformación de la sociedad. Ella llama a sus trillizos a esa trilogía de Magdalena, que es la realidad colombiana, las trabajadoras del agro, y ese tercer tomo que es subordinación, sociedad, subordinación y feminismo. Quienes trabajamos con ella, yo creo que trasladamos esos libros por varios lugares y a través de las maletas de viaje llegaron a muchas bibliotecas. Yo creo que de asistente de Magdalena a veces me pesaron esos libros. Sin embargo, años más tarde, en circunstancias muy distintas, yo estaba en Martinica, eso fue creo que en el año 2004, e imagínate, para mi gran sorpresa, encontrar en la biblioteca de Fort-de-France los trillizos de Magdalena. Entonces yo me dije, mira, qué maravilla. Valió la pena haber cargado los trillizos y realmente creo que Magdalena logró difundir también la producción, su producción propia y la producción de muchas mujeres. Creo que y a través de un profesor me recomendó que charlara con Magdalena. Llegué donde Magdalena y me propuso este proyecto, que básicamente era un proyecto financiado internacionalmente en el que se daba apoyo jurídico a mujeres, a empleadas del servicio doméstico. Y la idea básicamente era asesorarlas en la pelea por sus prestaciones sociales y al mismo tiempo lograr pues, que hubiera un reconocimiento institucional y legal de esos derechos. Entonces éramos un equipo de mujeres, unas mujeres adorables, un equipo, todavía somos grandes amigas, creo que fue una experiencia muy importante para todas nosotras, marcó nuestra vida también como profesionales, como mujeres, como feministas, fue una experiencia súper linda. El estudio con las trabajadoras domésticas es quizá el más emblemático y exitoso, logrando permear la legislación laboral y alcanzar el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras, entre ellos la ley que les dio el acceso a la seguridad social. Esta investigación no solo generó procesos de reflexión individual y colectiva entre las empleadas y las empleadoras y promovió la organización del gremio de mujeres en cuanto a trabajadoras domésticas y ciudadanas, sino que reveló la diversidad de mujeres y maltratos, realidad que generó transformaciones en la vida cotidiana y familiar de Magdalena. Tal vez por eso a mí se me agradó tanto lo del servicio doméstico, porque fue algo que sí nos tocó más, porque todos los domingos, ¿no?, estaba el consultorio jurídico y por la marcha y por la ley. Entonces creo que eso me ha... Sí, como en la vida personal, o sea, la investigación me ha tocado a mí más por el lado de la vida personal que por los libros y que... Y yo creo que eso no es simplemente el trabajo profesional de mi mamá, sino su vida. O sea, yo sí me siento profundamente feminista en la forma como vivo mi vida, pero no trabajo esos temas. Entonces, el tema mío no es geografía de género, ni mujeres en la historia. Realmente se ha cruzado muy poquito y no ha sido algo tan consciente. Pero yo creo que sí lo tengo muy claro, que sí tiene todo que ver en la forma como yo vivo, como entiendo el mundo, cómo me relaciono con los demás. Sí. Y yo creo que el secreto de ella es ese, que era lo que yo te decía, de mucha energía. Obviamente combinado con tener una cabeza estructurada, porque mucha energía sola no lleva a ningún lado,
Pero yo creo que es básicamente que ella sí, no conoce límites. Ella se le mete en la cabeza algo y lo hace y lo hace. Y se le meten muchas cosas en la cabeza. La maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Yo quiero mucho a Bellita. Con respecto a cosas machistas, pues más como ejemplo que nada más, yo pensaría, porque con mi papá obviamente de machista no tiene nada, porque no, pues si no, obviamente no hubiera funcionado la cosa con mi mamá. El hecho de que seamos todos tan distintos, no solo en carreras, sino en personalidad, ha hecho pues que es bueno que vivamos aparte. Que juntos pero no revueltos. Y cuando nos vemos la pasamos muy rico. Y a mí me gustó lo de azafata porque yo me crié también con mis papás viajando. Mis papás viajaban todo el tiempo. Y a mí eso me parecía la maravilla. Me parecía la maravilla que viajaran todo el tiempo. Y yo decía, yo quiero trabajar en algo donde mi trabajo sea viajar. Y de ahí nació eso. Magdalena fue la primera promoción de sociología que inició en 1959. Yo empecé a estudiar economía en la Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Se fundó sociología con Camilo, con Orlando, básicamente. Entonces ellos necesitaban reclutar estudiantes. Y ellos fueron por todas las carreras y los salones y los no sé qué, y pusieron un escritorio ahí en un hall del último piso de odontología, recuerdo. Una increíble. Como no había bibliotecas, íbamos a la casa de Orlando, había un día, creo que un día a la semana, o cada 15 días, yo que no voy a acordarme, donde era lectura. Y estaba la biblioteca y mirábamos, este libro sí, este no, y nos íbamos como la biblioteca de Orlando, que era una maravilla, como se la regaló a la Nacional. Entonces, bueno, era tan rico los libros como los postres que nos daba la mamá de Orlando, doña María. Entonces era como una gran familia. Entonces, yo no tuve la oportunidad de conocerla curiosamente. Otros compañeros míos sí la conocieron porque en esos meses o pocos días o pocas semanas antes de que viajara a Estados Unidos. La conocí después de una manera muy curiosa. Yo me hice muy amigo de un compañero de ella. Ellos dos tuvieron becas en Estados Unidos y regresaron de profesores. Rodrigo Parra. Entonces, eso fue en el año 67 fundamentalmente y terminamos al final del año casándonos en diciembre del 67. La opción por la maternidad y la crianza, momentos que en palabras de Magdalena son sublimes y maravillosos, a la vez que difíciles y de aprendizaje mutuo, paradójicamente le dieron la oportunidad y el tiempo para pensar en sí misma y para ser parte del grupo de mujeres latinoamericanas en la Universidad de Wisconsin. Muchas de ellas vivían en los apartamentos de la universidad como esposas de los estudiantes. Pero Magdalena no era una acompañante como las otras. Ya era profesora universitaria y además ya había vivido en los Estados Unidos cuando se ganó la primera beca de estudios.
En esa época conoció a feministas que para ella sabían cómo iba el agua al molino. Además, descubrió muchos de los libros sobre las mujeres que empezaron a circular a finales de los años 60. No sabía entonces que el feminismo, el trabajo por las mujeres y la defensa de sus derechos llegarían a ser su opción profesional y laboral como investigadora. Fue solo cuando regresó que confrontó su deseo de comprender qué pasaba con las mujeres en Colombia. Y entonces eso unido a ese grupo de mujeres, a la literatura que yo empecé a ver. Entonces empecé a ver y a leer algunas cosas, a enterarme, esto es lo que está saliendo, esto es lo nuevo, así como estaba todo lo del poder negro. Estaba en su furor, estaba en su fuerza, eso era una cosa muy interesante. Y América Latina, estaba Allende, ¿no? Eso era la revolución chilena y el socialismo en el poder. Entonces todas estas cosas circulaban, y los Beatles, y vaya para arriba y vaya para abajo. Entonces todo esto circulaba y era con lo que uno se alimentaba y leía y todo eso, pero yo nunca lo vi como una posibilidad profesional. Y tampoco tuve contacto con los grupos de feminismo liberal de los Estados Unidos, ni tomé ningún concurso ni nada. Cuando llegué aquí, de regreso, y empecé a buscar trabajo, entonces hubo dos opciones concretas. La de la Asociación Colombiana para Estudios de Población, para esa investigación que da origen al primer libro, y otro que no tenía nada que ver. Y ahí fue cuando yo confronté el deseo de entender qué eran las mujeres en Colombia. Fundamental para demostrarle a las mujeres de Colombia que están dispuestas a revertir las relaciones si se embarcan en la posibilidad de aprobar dentro de la Ley de Planeación Nacional el Plan de Igualdad de Oportunidades, que no es otra cosa que decir que la política pública colombiana va a estar preocupada de cancelar la deuda histórica de discriminación hacia gran parte de sus grupos de mujeres. Hizo historia, ¿sí? O sea, como es una de las mujeres pioneras en estos estudios junto con Virginia Gutiérrez de Pineda, ha sido un modelo para muchas mujeres, tanto mujeres de la academia como mujeres del movimiento, de las organizaciones, porque ha sido como un referente por su tenacidad, por su capacidad de trabajo inagotable, por su capacidad de proyectar y de ver mucho más allá. Es decir, Magdalena es una mujer que proyecta las cosas no a corto, sino siempre piensa como a largo plazo. Hay una cosa que yo admiro mucho de ella y que creo que no es algo que se reúna con frecuencia en una sola persona, y es su capacidad de conceptualización, es decir, su capacidad de trabajo académico y la calidad del trabajo que tiene, y su capacidad de gerenciar, de administrar, de manejar equipos, de coordinar, de gestionar proyectos. Entonces ella es una persona que reúne como esas dos condiciones que no se encuentran fácilmente en una persona del medio académico. Magdalena como articuladora con el panorama internacional. Yo pienso que este también ha sido un papel muy importante, las relaciones de Magdalena con movimientos de mujeres internacional, latinoamericana, pero también con las mujeres en Europa y en Estados Unidos. El hecho de que ella sea una feminista comprometida, de que trabaje tiempo completo y dedicación exclusiva en ese tema, no implica que tenga todo ese activismo y, como lo llamaría yo un poco fuertemente, sarampionudo, ¿no?, del feminismo. No, es una relación con los hombres y con las mujeres muy similar, aunque obviamente con una nota muy especial hacia las mujeres. Lo que creo es que Magdalena ha tenido la virtud de combinar investigación
teoría, investigación empírica y movimiento social de mujeres. Es decir, es como un nodo que ha logrado articular esos tres espacios. Nunca la he visto hacer investigación que no esté vinculada directamente con la suerte de las mujeres y el movimiento social de mujeres. Entonces creo que esos espacios de combinación de distintos públicos es lo que ella ha aportado, desde además, debo decir, una gran calidez. Mujer además tesonera, sumamente organizada, con objetivos muy claros y eso creo que es algo que ella nos ha enseñado a muchas mujeres y que hemos podido también incorporar. Es una amistad antigua, entrañable, nos juntamos para ponernos al día y es una de las amigas pilares de este continente para las mujeres latinoamericanas, para las estudiosas de las mujeres en Latinoamérica y en los Estados Unidos también. Así que, a pesar de la poca voz que tengo, debería tener mucha voz para hablar de Magdalena. Y yo tuve la oportunidad desde la Universidad Nacional de conocer más o menos rápidamente a Magdalena. Fue una de las maestras nuestras, realmente ella, al inicio del grupo Mujer y Sociedad, ella estuvo con nosotras y ella nos daba un montón de consejos bibliográficos y todo eso, y de todas maneras la leímos. Fuera de los primeros textos que hablaban de mujeres, fueron los de Magdalena León, que leímos. Y su organización, fue una persona muy organizada, juiciosa, responsable, que no arriesga palabras, sino cuando tiene como que está convencida de lo que dice. Mucho juicio para todo, pero también es una goceta, es una mujer que le gusta reírse, que se ríe a veces de sus propias embarradas, que nos reímos de las embarradas de los demás, con la que es muy rico conversar, siempre hay algún tema, siempre hay una mujer que tiene esa cotidianidad linda. Sobre Magdalena, que una vez en el Paraguay estaban haciendo un curso, entonces creo que era Mari Carmen Feijó, que le dice a las alumnas, bueno, entre ustedes es muy importante que estudien, que lleven adelante todo, porque entre alguna de ustedes puede haber una Magdalena León. Entonces todas se miraban porque efectivamente había una alumna que se llamaba Magdalena León. Entonces todos querían saber por qué era eso, y después cuando aprendieron la bibliografía supieron quién era Magdalena León. Los conocimientos, hecho todo, y de repente dijo, nuestros libros no se leen. Entonces armó una reunión importante, ella dirigía la biblioteca en la Universidad Nacional justamente sobre género, y se hizo cargo que ella nos convenció y nos trajo, y me acuerdo que estábamos juntas, Sonia Montaño, yo, Judith Astelarra, ¿para qué? Para discutir sobre nuestros libros con las mujeres. Y entonces estas son cosas geniales que solamente puede hacer esta gente que dice, claro, están durmiendo nuestros libros y es importante que podamos hacer esto. Y por toda una enorme creatividad en ese trabajo distinto que en un momento Magdalena hizo. Gracias a la generosidad de conocimiento, capacidad de gestión, liderazgo y poder de convocatoria de Magdalena León, el Fondo de Documentación Mujer y Género Ofelia Uribe de Acosta fue creado por Magdalena en 1994, adelantándose incluso al inicio del programa en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia en 1995. Varias generaciones de estudiantes y docentes han trabajado en el fondo durante estos 17 años, logrando nutrir su colección y atender a más de 13.000 personas a través de la consulta en sala, servicio a domicilio y horarios extendidos, además de organizar conversatorios y tertulias. Es que creo firmemente, fuertemente, en el proyecto político feminista de documentar y de tener en un sitio con la máxima organización, la máxima tecnología, la memoria histórica y presente y futura de lo que produce el feminismo, no solo a nivel local, ni nacional, ni regional, sino intercontinental. Porque definitivamente considero que avanzar en el proyecto académico de esto, sin que exista esta memoria, es muy difícil. Existe un lugar
donde hay estas cosas, para que de aquí a mañana, dentro de 1, 2, 3 días, meses, años o décadas, si esto se mantiene, alguien le diga a fulanita, oiga, vaya a tal lado, y ahí está, y ahí lo encuentra. Es esta idea de que quede en la conciencia y en el ethos. Su interés por impulsar un conocimiento que trascienda lleva a Magdalena no solo a la compilación, divulgación y publicación de los temas de punta, sino también a la creación en 1995 de la Red de Masculinidades y en 1996 de la Red de Mujeres y Participación Política. Magdalena es sin duda una mujer que a través de su obra ha luchado y marchado por los derechos. Machistas pa'l carajo, arriba, abajo, 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 machistas pa'l carajo. Magdalena León no ha abandonado la tranquilidad de su pueblo. Vive en lo que parecería ser una pequeña réplica de Barichara en Bogotá, con la satisfacción de haber cumplido sus sueños y metas. Una mujer que ha dado voz a otras mujeres, visibilizando sus cotidianidades, luchas, problemáticas, contextos y derechos. Y es a través de la voz de su familia, de colegas y amigas, que resaltamos y celebramos su vida como militante académica, que construye caminos de conocimiento hacia la revolución pacífica de las mujeres. Quiero vivir la filosofía del segundo, que es un poco decir que no quiero hacer lo que me produzca estrés, y hay muchas cosas que le producen estrés a uno todos los días en la vida, sino hacer las cosas que le produzcan placer.